tengo la menor duda también de que realmente a Cristo nadie lo puede describir. Por ejemplo, Job dice, por más que el hombre razone, quedará abismado. Usted se imagina la majestad, la grandeza, el señorío. De hecho, muchos de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le daba, corría el velo y se desvelaba y dejaba ver parte de su gloria, esos hombres casi siempre quedaban casi muertos. ¿Recuerda a Daniel? Quedé como muerto. ¿Recuerda Isaías 6? Como muerto. Porque la majestad, la gloria del Señor es demasiado excelsa. Labios no lo pueden explicar, mente no la puede comprender. Y entonces, por eso que es una obra exclusivamente del Espíritu Santo, de ningún hombre nacido de mujer, sobre la tierra, debajo del sol, el poder dar toda la verdad, toda la gracia, toda la virtud, todos los atributos, los dones, por así decirlo, que llenan la persona del Señor y que pluma no puede escribir ni mente comprender. Dice Juan capítulo 14, que es el versículo donde estamos, le pido retornar ahí, versículo 6, dice aquí el Señor, Jesús le dijo, leo desde el 1 para que los amigos que nos visitan sobre todo por primera vez tengan el contexto del texto. Dice Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, que fue la primera predicación de este verso que dimos. Y después, y la verdad, la segunda predicación que dimos de este versículo, y la vida, que es la tercera y última predicación que vamos a ver sobre este verso. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Buen Señor, henos aquí, aunque de pie con el alma postrada, con mucha certeza en el alma y en el corazón, producida por las Escrituras, tu palabra y tu buen espíritu que has hecho morar en nosotros. No es cosa sencilla pararse delante de los hombres, de parte de Dios y delante de Dios y decir tu verdad. No hay privilegio humano que pueda tenerse más alto que este. Quizás el más grande le fue dado como humana a María, que pudiera incubar en su vientre al Salvador. Y todos los grandes privilegios contienen grandes responsabilidades. Y como este es un privilegio enorme, su responsabilidad no lo es menos. Si alguien se para de parte tuya y delante de ti a proclamar tu verdad, ese hombre está hablando de parte del Dios eterno, palabra eterna, a almas eternas, con consecuencias eternas. Y eso es abrumador. Eso sobrepasa. No hay ministro o presidente de alguna nación que tenga un mayor privilegio que cualquier mujer o cualquier hombre que abra tu palabra y con integridad de parte de ti proclame la verdad que va a salvar o a condenar a los hombres eternamente. Nada en la vida trasciende más, nada en la vida importa más, nada en la vida incluye más y excluye más. Nada en la vida va a sustituir la carga de presentar a Cristo a los hombres y presentarlo con integridad, en humildad, con fidelidad, y hacerle conocer a los hombres de que cuando oyen los labios de este pecador, de este pobre pecador, sin embargo están oyendo la palabra de Jesús, que cuando oyen esta predicación están oyendo a un hombre que es miserablemente pecador, pero están escuchando las palabras
del ser más santo que hay, que es Cristo. Ojalá tu buen espíritu en esta mañana tenga bien conceder gracia, abrir los oídos del alma, llamar la atención del corazón, inclinar la voluntad y mover la conciencia. Ojalá tu gracia en esta mañana prodigue vida, fe, arrepentimiento, perdón, despierte conciencia, inquiete alma, mueva voluntades y cautive corazones. Ojalá algunos que no te tienen todavía, que nos están aquí presentes, y otros aquí ausentes físicamente, pero que también se expondrán a través de la magia de la internet a tan gloriosa verdad, sean despertados a la vida eterna, a la redención, al perdón, a la salvación que es en Cristo Jesús. Ojalá, Señor, tu buen espíritu, que es quien puede explicar y aplicar a Cristo, nadie más puede hacerlo. Los hombres somos el obstáculo perfecto para hacerlo. Nuestras debilidades nos caracterizan, nuestra pecaminosidad nos limita en gran manera y nuestra debilidad e incredulidad. Algunos han entrado bajo este techo tan solo para sentarse ahí y escuchar. Algunos han cantado, orado, ofrendado. Algunos tienen sus mentes muy lejos de este lugar y de este momento. Otros luchan en sus almas por estar devotamente atentos y quieren con toda fidelidad oír con el corazón. Este es un momento para pedir tu intervención y pedir y suplicar, implorar, rogar. Que tengas a bien, Señor, manifestar tu gracia para vida. Que despierte los corazones de aquellos que nos confesamos y profesamos convertidos a ti. De aquellos que venimos a este lugar con mucha frecuencia, que hayamos traído nuestros corazones, porque es lo que se necesita para adorar en verdad. No se necesita un piano, no se necesita una guitarra, una flauta. Se necesita un corazón que en fidelidad y en amor te quiera exaltar, quiera contar y cantar tus maravillas. Un corazón que durante la semana presenció tu bondad, tu fidelidad, tu provisión, tu cuidado, tu perdón. Y hoy dice con cántico lo que ayer le fue concedido con gracia. Bendícenos, solo tú sabes si puedes hacerlo. Ayúdanos y sé propicio a mi pecador. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Jesús, vida que da vida. Hemos visto cómo el Señor dice los grandes yo soy de este evangelio de Juan, donde Él dice que Él es la luz del mundo, que Él es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vida verdadera. Y aquí Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora el Señor está, por así decirlo, resumiendo de algún modo, manera o grado, todos los grandes yo soy que ha dicho y hasta cierto punto lo que va a decir más adelante en Juan capítulo 15, versículo 1. Y como decía en mi oración, nadie lo puede describir a Él. Él es la vía que todo pecador tiene que caminar. Él es el camino que todo pecador tiene que andar si algún día quiere ver a Dios el Padre con sus pecados perdonados y disfrutar de la vida eterna. Él es la verdad que cada pecador tiene que creer. No importa lo que usted deje de creer por allá o lo que no crea, tiene que creer en Cristo si algún día quiere ver el rostro del Padre en paz y verse redimido con los santos en luz. Él es, solamente Él, nada más Él, únicamente Él y exclusivamente Él a quien tienes que abrazar con los brazos de la fe. Él es a quien tenemos que inclinar nuestra voluntad. Él y solo Él, nada más Él, únicamente Él y exclusivamente Él, especialmente Él, es a quien debemos acudir. Nuestra fe tiene que estar dirigida a su persona, en su muerte, en su resurrección, en su venida, en sus promesas. Tan solo Cristo,
Cristo solamente y tan solo Cristo. Ahora, después de enseñarnos que no hay ningún otro camino, forma, método, medio, manera en que podamos llegar al Padre, en que lavar, limpiar, purificar, santificar y justificar nuestros pecados, es solamente la sangre de Él que nos hace aceptos delante de Dios el Padre. Es solamente Cristo con su obediencia, muerte, sepultura, resurrección y ascendido en gloria a la diestra del Padre, el que puede interceder eficazmente ante un Padre 3 veces santo para que perdone un pecador 1000 veces pecador como yo, y que eficazmente en el augusto tribunal de un juez que conoce toda maldad, yo sea visto como limpio, puro, perdonado, justificado, santificado y salvado, tan solo por la intercesión salvífica de Él. Los hombres nos inventamos muchas cosas pensando en llegar a Dios. Los hombres nos inventamos muchas cosas y hacemos de cosas que la Biblia nos da como un medio, la hacemos un fin tratando de obtener la salvación. Pero Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo dijo con toda autoridad, con todo señorío, y lo puede decir con toda integridad, porque todo lo que se diga de Él nunca habremos sobrepasado y habremos hablado desmedidamente de Él, sino que exactamente al revés, exactamente lo contrario. Nosotros nunca le podemos dar toda la gloria debida a su nombre. Nombre que ángeles, arcángeles, serafines y querubines se inclinan reverente. Todos los cuerpos celestes se inclinan ante Él, sabiendo que si algún día yo entraré por las puertas del cielo caminando hacia el trono de Dios, será solamente porque he creído en Él como la verdad, me he recibido a Él como mi Salvador, me he convertido a Él, tan solo a Él y nada más a Él. Si un día las puertas santas del cielo se va a abrir para que cualquier pecador entre, es porque ese pecador, antes de osar entrar donde los ángeles tiemblan, él primero fue a la cruz, y fue en la cruz donde lavó cada uno de sus pecados y se convirtió a Cristo el Señor, y la gracia que adorna todo lo que Él es nos fue concedida de manera magnánima por ese gran amor, esa gran misericordia, ese gran Salvador que es Cristo el Señor. Él es el único camino. Todo lo que tú busques fuera de Él, todo lo que tú hagas o dejes de hacer fuera de Él, es mera invención y es loca ilusión. Si el Padre te va a mirar con ojos de perdón, si el Padre te va inclusive a oír. Esta mañana, mientras yo estaba en casa, tratando de poner en orden mis pensamientos para la predicación, Emily me hizo una pregunta. Ella me dice: ¿y si una persona que se dice ser cristiana y de verdad no lo es, cuando Cristo venga, no le va a dar tiempo para pedirle perdón? Entonces yo le contesté a ella, le dije: mira mis ojos. Mira mis ojos. Y yo comencé a abrir y a cerrar los ojos, abrir y a cerrar los ojos, así rápido. Yo le decía: trata de decirme algo en el intervalo que pasa entre lo que yo abro y cierro mis ojos. Ella me dice: no da tiempo. Y yo le digo: cuando Cristo venga, será como un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Entonces yo le dije a ella: si no te da tiempo con mis ojos a decirme algo, tampoco cuando Él venga. Y le digo: y por lo menos yo te estoy diciendo que lo voy a hacer para que tú intentes. Cuando Él venga, Él no te va a decir: voy, prepárate. Cristo, Él es la vida. Yo quiero que usted sepa que la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña en el libro de Génesis, donde le pido venir conmigo en su capítulo 3, que cuando el hombre pecó, Dios cerró, tapó, vedó y condenó la puerta que conduce a la vida. Que con nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en representación de
toda la raza humana. Cuando nosotros realmente pecamos, Dios hizo algo, y es que quitó la comunión y la relación con el hombre, y se alejó la vida y llegó la muerte. En Génesis capítulo 3, versículo 23 dice, cuando el hombre peca, en el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová. Y en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre. Y luego que Dios lo echa, Dios tiene en su mente el que el hombre no vuelva al huerto y que tome del árbol de la vida y que viva eternamente, como dice al final del versículo 22. Y en el versículo 24 Dios toma una resolución para impedir que el hombre vaya al árbol de la vida, ahora que el hombre es completamente pecador. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerde que nuestro título esta mañana es Jesús, vida que da vida. El Señor dijo, yo no quiero que el hombre, ya habiendo comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, tome ahora del árbol de la vida, el hombre siendo pecador, y al tomar del árbol de la vida, el hombre viva eternamente pecador. Y pone un ángel con una espada encendida que se revuelve por todo el huerto y echa al hombre, saca al hombre, y el hombre no puede retornar al huerto a intentar tocar del árbol de la vida. Y ahora la divina sentencia se ejecuta por mandato divino. Si tocan el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Ahora el hombre que fue creado para vivir eternamente, ahora está muerto eternamente, está muerto espiritualmente, y aunque todavía vive físicamente, una sentencia de muerte eterna pesa sobre él. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis hermanos? En la medida que el hombre, como dice Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el hombre perdió cuál es el camino, la dirección a la vida. Por eso Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre ahora ha perdido la vida, y ha perdido la vida en los tres aspectos que la Biblia lo enseña. Cuando en la Biblia se usa la palabra muerte, se está refiriendo a la palabra separación. En la Biblia, muerte física, espiritual y eterna es separación. Muerte física ocurre cuando el alma se separa, el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo y el alma, el espíritu va a estar para ser juzgada por Dios. No voy a entrar en todos los aspectos escatológicos que tiene que ver de esto, si es el espíritu que vuelve a Dios, si es el alma que va a ser juzgada. Ese no es mi propósito en esta mañana. Ahora, sí sabemos que la muerte física es separación de ese soplo que Dios le dio al hombre en el Edén, que fue lo que le dio vida a este cuerpo. También sabemos que en la Biblia muerte es separación en sentido de no relación, no comunión. Eso es muerte espiritual. Cuando la Biblia dice en Romanos, por ejemplo, capítulo 3, venga conmigo, Romanos capítulo 3, la Biblia nos dice en el 3:23 y en el 6:23, versículo muy conocido, nos está dando a entender que el hombre no solo perdió la vida en el Edén, sino que el camino de la vida le estaba cerrado, obstruido, y que el hombre ahora no puede tener comunión con Dios. No, porque tú te bautices en esta iglesia, eso no te da comunión con Dios. Porque tú participes en la Santa Cena en esta iglesia, eso no te da comunión con Dios. Tienes un problema mayor que no se resuelve con liturgias ni con prácticas, por piadosas o por bíblicas que sean. Tu problema y mi problema va mucho más allá. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fuimos sacados de la gloria de Dios, y echó Dios al hombre del Edén y lo sacó del Edén. Dios nos sacó de su presencia, y eso es muerte espiritual, no comunión, no vínculo, no relación, no conexión. Mira cómo lo dice Pablo. Bueno, leo el 6:23 antes de ir a Efesios. Dice Romanos 6:23, nótelo, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué implica esto? Mire lo que es muerte espiritual en el sentido de no comunión, no relación de Dios con el hombre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, versículo 18. En Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo así, Pablo? ¿Cómo que los gentiles andan en la vanidad de su mente? Tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, en tiniebla. Ellos aman lo que Dios odia y odian lo que Dios ama. Cuando Dios les dice que se humille, ellos se exaltan. Cuando dice que se exaltan, se humillen. Y están por la vida buscando las cosas pasajeras, banales, transitorias, efímeras, lacónicas, breve, pasajera. Eso es vanidad de mente. Y en el versículo 18 dice es que ellos tienen su mente oscurecida, en tiniebla, enceguecida. Hay un manto de oscuridad que está cubriendo su mente. Y ellos están, dice aquí, ajenos de la vida de Dios. No hay comunión, no hay contacto, no hay cosa en común. No importa que tengas una religión, no importa que tengas una práctica, no importa que leas la Biblia, si todavía no has sido reconciliado con Dios a través de Cristo, todo lo que tú hagas te tiene ajeno de la vida de Dios. Y ahí explica el texto cómo sucede eso. Dice: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fue cerrado el camino al árbol de la vida. Fuimos destituidos de su gloria. Muerte física, un día nos tocará. Separación del alma del cuerpo. Muerte espiritual, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Usted ve lo que dice Pablo? 2:1 de Efesios. Un poquito para atrás, por favor. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No. Tú no necesitas que te bauticen para ser un cristiano. Tú necesitas un nuevo corazón. Tú no necesitas participar de la Santa Cena para que te comas el cuerpo de Cristo. No. Tú necesitas que el Espíritu Santo entre a ti, cambie tu alma y te dé vida de Dios en Cristo. Porque dice la Biblia que estamos muertos, no hay comunión, no hay relación. Hemos sido sacados, expulsados, y el Señor puso un ángel que revolvía con una espada para que el hombre no vuelva al camino de la vida. Pero no solo eso. Muerte física, separación del alma y del cuerpo. Muerte espiritual, separación del hombre y de Dios. No comunión, no relación, no cosas en común, no vida de Dios, ajeno de la vida de Dios, pero también muerte eterna. ¿Qué dice 2 Tesalónica a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9? Mire conmigo 2 Tesalonicenses 1:9. ¿Qué espera realmente a aquellos que todavía no han resuelto su problema con Dios? Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalónica 1:9 de la siguiente manera, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo van a estar en la eternidad? Excluidos. ¿Qué significa eso? Separado. Mateo 25. Viene muerte eterna. Las tres tipos: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Mírelo conmigo. El camino de la vida fue cerrado. El Señor puso un ángel para que el hombre no volviera a Él a causa de su pecado. Dice Mateo 25 que en algún momento se reunirán delante de Él todas las naciones. Mire conmigo, por favor, el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice: y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, más los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo él le dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeñito, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito. Eso es muerte eterna. Apartaos de mí, maldito. ¿Y qué dice el versículo 46? Miren, salte al 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muerte eterna, separación de Dios por siempre. No comunión, no relación. Cuando tú naciste físicamente, naciste muerto espiritualmente, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere indicar el Señor con esto? Lo que el Señor nos quiere enseñar, y pastor, pero usted está hablando de muerte y el tema es Jesús, vida que da vida. Porque Jesús solo le da vida a aquellos que reconocen que están muertos en delitos y pecados. Aquellos que reconocen que están condenados eternamente. Aquellos que reconocen que aunque están vivos físicamente, están muertos espiritualmente y les espera una pena, una muerte eterna. Aquí nosotros podemos ver claramente que el camino a la vida está vedado, obstruido, está impedido, que el hombre no podemos, los hombres por ninguna forma o medio llegar a él. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 8, Hebreos capítulo 9 versículo 8, que la forma en que Dios instituyó el santuario donde se adoraba, el templo, el tabernáculo, tenía una primer parte que se llamaba el lugar santo y una segunda parte que se llamaba el lugar santísimo. Y esa segunda parte dice aquí, dice, y después de esta cosa, en el verso 6, 9:6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Por qué Dios instituyó eso así? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que implicaba? El verso 8 lo explica. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, que todavía los hombres no tenían acceso al camino a la vida, al camino de la salvación, al camino del perdón. Está claramente el Señor explicando con esto que realmente los hombres no teníamos acceso a Él. Sin embargo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Cristo está diciendo, ya aquí se ha abierto un nuevo camino. De hecho, ¿qué dice Hebreos 10:22? Ahí mismo donde usted está. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Voy a leer desde el 20. Dice el 20, Hebreos 10:20, dice, leo el 19. Así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, no por ser bautista, no por hacer nada, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que solamente Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay un camino nuevo. El Señor puso al ángel en el Edén para que se revolviese con la espada y que el hombre no volviera a tomar del árbol de la vida. Ahora Él abrió un camino vivo, que lo explicamos bastante bien en el primer sermón. Ahora, la vida estaba vedada, la vida estaba quitada. Y ahora nosotros vemos que Cristo es quien viene a revelar esta vida que la da el Padre por la salvación del Hijo. Esta vida que da el Padre, yo quiero que usted venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan y veamos ahora cómo Cristo es realmente vida que da vida. En Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, nosotros podemos ver que cuando Cristo es encarnado y se humana,
Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo estar aparece en pretérito imperfecto, dando a indicar con esto que esta es una acción que existe desde el pasado y que todavía no se ha completado su ejecución. Eso es un verbo en pretérito imperfecto. En Él estaba la vida. De hecho, Él está diciendo que Él en el principio, en la preexistencia, en cuando nosotros no pensamos existir, el Padre con el Hijo ya coexistían en la Divina Trinidad. Y entonces lo que sucedió es que por designación del Padre y resolución de la Trinidad, el Hijo se viene a encarnar y ahora dice que este verbo, este Hijo, este logos de Dios, esta palabra de Dios, este Hijo de Dios, en Él estaba la vida. Y cuando Él viene y se encarna, dice el versículo 9 de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo para ahora dar un camino nuevo, un camino vivo, un camino de vida, un camino de luz, un camino de perdón, de redención, santificación, justificación, adopción, regeneración, perdón, salvación y glorificación. Él se encarnó. Él se encarnó. Y dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, el camino verdadero, la vida, el perdón vino a través del Señor Jesucristo. Y por eso Cristo dice aquí: a Dios nadie le vio jamás. O Juan dice: el unigénito Hijo que está del seno del Padre, que sale del Padre, de la naturaleza del Padre, de la esencia del Padre, que proviene del Padre. Él, tan solo Él, nada más Él y únicamente Él es quien lo da a conocer. Nadie que no sea Cristo y las Escrituras pueden llevar a un ser humano con el Espíritu Santo a conocer en verdad a Dios. Le he dicho que el verbo conocer en Juan 1:18 da la idea de exégesis. Exégesis es lo que hace un cristiano cualquiera cuando va a las Escrituras, iluminado por el Espíritu Santo, toma las reglas de los principios de hermenéutica y los aplica a un texto para sacar la verdad que está en él. Sin hacer eisegesis, sin meterle sus propias ideas al texto, sin ponerle al texto lo que el texto no dice. No, es sacar del texto, sacar a la luz lo que está debajo del texto. Aplicando la hermenéutica iluminado por el Espíritu Santo, Él es el que revela la vida. Él es quien da a conocer la vida. La vida estaba escondida en el Padre. Pensemos en esto un momento. Cuando Dios crea al hombre en el Edén, Dios le dio vida. Cuando Cristo salva a un hombre, Cristo le da su vida. Y le voy a explicar por qué es diferente. Es esencialmente, trascendental, capitalmente diferente. En el Edén, la vida que recibimos los seres humanos vino de Dios. Dios fue quien la dio. Pero en Cristo, Cristo no nos da vida. Él se da a sí mismo y Él, de manera esencial, es la vida. Y voy a explicar por qué es diferente. Porque Cristo es ahora el que saca a la luz la vida. Vengan conmigo, por favor, a 2 de Timoteo y entendamos esta verdad que acabamos de explicar, capítulo 1. Veamos la diferencia entre la vida en el Edén y la vida en la salvación que Cristo nos otorga. Mire 2 a Timoteo, conmigo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10 de 2 de Timoteo 1:10. Entendamos esto, por favor. Ponga el corazón, ponga la mente, preste atención, no divague en su mente.
Escuche la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este texto es precioso. Yo voy a hacer un estudio, lo que se llama invertido del texto. Muy a propósito. Al final del texto la Biblia dice que el Señor quitó la muerte. ¿Cómo así? ¿Cómo que Cristo quitó la muerte? Bueno, la muerte era el espiritual, por el pecado, era el obstáculo entre Dios santo y un hombre pecador. Cristo cuando aparece, cuando viene, Él le dice a la muerte, muerte, muévete. Recuerda lo que dice el profeta Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo mató a la muerte con su muerte y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo con su muerte y su resurrección. Porque la gran sentencia que pesaba sobre todos nosotros pecadores era muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y Cristo cuando vino a la cruz, siendo Él la vida, que no necesitaba morir, nunca había pecado y la paga del pecado es muerte, Él le dijo a la muerte, te mato. Por eso dice 1 Corintios creo que 15:32, y nuestro postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo así que Cristo mató a la muerte? ¿Cómo Él la quitó? Esta palabra que aparece aquí, quitar, es de lo más interesante. Esa palabra significa abolir algo. Algo que estaba vigente. Vamos a suponer que ahora el presidente nuestro Luis Abinader, que ahora pidió a las cámaras nueva vez una nueva declaración de estado de emergencia, él se para y emite un decreto y pide que sea corroborado por las cámaras diciendo, yo voy a abolir en este momento todo lo que era el toque de queda. Cada ciudadano puede hacer un uso de su libertad y de libre tránsito cuando él quiera. Queda sin efecto por resolución, determinación presidencial y corroboración de las cámaras el impedimento del libre tránsito que tenían los dominicanos. Ya eso no tiene ningún efecto, de tal manera que si usted anda a la 1 de la madrugada, ningún policía le puede decir, ¿por qué estás en la calle? Quedó abolido, quedó sin efecto. La palabra quitar que aparece aquí significa acabar con algo. Porque yo pudiera bien tener algo que yo lo uso, una rasuradora, y a lo mejor paro de usarla, pero la dejo ahí. Pero la idea no es solamente que quede en desuso, es destruirla. Cuando la Biblia dice que Cristo quitó la muerte, está diciendo no solamente que Él la abolió en el sentido de la muerte para aquellos que creen en Él, Él acabó con ella. La palabra quitar aquí significa deshacer. Algo que estaba, que existía, yo lo acabo, lo extermino. Aquí la palabra significa destruir. Cuando dice que Él sacó, esa palabra significa hacer algo nulo. De tal manera que los efectos de eso que antes existía ya quedan nulos, no pueden hacer nada. Esta palabra quitar significa invalidar. Hacer que algo que antes tenía un valor quede sin valor alguno. La palabra sacar ahí parece inutilizar. Cristo dejó la muerte sin utilidad. La palabra ahí significa que yo desligo dos cosas que antes estaban estrechamente vinculada. Pastor, ¿y cómo sucedió esto? Porque los hombres siguen muriendo las personas de coronavirus, siguen muriendo de SIDA, por accidente, por riña, por infarto al miocardio, por todo, los hombres siguen muriendo. Aquí el Señor está hablando del efecto de la muerte eterna y de la muerte espiritual para aquellos y aquellas que creen en Él. Y hay dos términos más, tres términos que aparecen en 1 Timoteo 1:10 que debemos ver. No solamente que Él sacó, que Él quitó la muerte, sino no solamente Él quitó la muerte. Si leemos el texto de nuevo dice, porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Yo me puse a preguntarle a mi esposa, ven acá, ¿por qué se dirá cuando una gente pare, se dice que la persona alumbró a alguien?
A mí me gusta mucho buscar las etimologías de las palabras. Yo disfruto eso. Buscar el origen. El idioma no es estático, es dinámico. Y un término que se usaba en una cultura y en un contexto, una realidad, adquiere nueva práctica. Por ejemplo, si hay muchos jóvenes de ahora que si usted le dice, esa mujer es una ramera, ¿qué será? Que la mujer es un árbol, tiene muchas ramas. Porque en pasado tenían una aplicación, un contexto, una cultura de definición, pero el idioma va cambiando. El idioma es dinámico, no es estático. Aquí, cuando dice que el Señor sacó a la luz, y aquí yo quiero aprovechar para predicar con toda mi ser en contra del aborto, cuando un bebé intrauterino que todavía vive por el cordón umbilical de su mamá está dentro, él es un ser con toda la propiedad de la vida. El ser humano no tiene vida cuando lo alumbran. Él tiene vida externa, no eterna, de afuera, cuando él sale de la oscuridad del vientre de su madre. Y por eso dice, lo dio a luz, lo sacó a la luz. Pero quiere decir que antes, ese bebé en esos 9 meses, 7 meses, 8 meses no tenía vida. Claro que tenía vida. Él era un ser con toda vida. Ahora, él es alumbrado, está aquí intrauterinamente a la oscura, en la pancita de su mamá. Y cuando ese niño sale, entonces él salió a la luz. Por eso es que Juan 1:4 dice que Cristo, ¿qué es lo que dice Juan 1:4? Y volvamos a Timoteo. ¿Qué fue lo que leímos en Juan 1:4 ahorita? Es mentira que los hombres se convierten en seres vivos cuando nacen. Desde que somos engendrados y concebidos, dice, en él estaba la vida. Ahora, ¿cuándo esa vida vino a la luz para que los hombres lo vieran? Cuando se encarnó, cuando nació. Pero ya estaba la vida. En él estaba la vida. Y aunque aquí Cristo se está refiriendo no solo a eso, sino a su preexistencia, de que él es Dios por siempre jamás. Pero esa vida cuando él nace, se convierte en la luz para los hombres. Vuelvo a Timoteo conmigo. 2 Timoteo 1:10. Dice el versículo 10. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Dónde estaba esa vida? Escondida en Dios, en el Padre y en el Hijo. Usted sabe lo que dice 1 de Juan 1:1 y 2. Mire conmigo, 1 de Juan 1:1 y 2. Bien, un poquito adelante, por favor. ¿Dónde estaba esa vida? Que Cristo la sacó, la alumbró, la dejó ver. Y esa palabra que nosotros estamos viendo ahí, donde dice que el Señor se ha manifestado, esa palabra significa avistar. Escúchelo como lo estoy diciendo. Avistar. O sea, poner a la vista. Avistar. Esa palabra significa hacer que algo sea notorio. Esa palabra significa hacer que algo sea evidente. Esa palabra significa exhibir algo. Hacer que algo se muestre, que se deje ver. Esa palabra significa hacer aparecer algo que no estaba en escena. Esa palabra significa desvelar, correr el velo, quitar el velo. Esa palabra significa revelar. Usted ha visto, mayormente en la práctica, en la usanza antigua, cuando usted le tiraba una foto y usted llevaba el rollo a revelar, en ese rollo estaban contenidas una serie de imágenes, usted no la podía ver. ¿Cuándo usted la vio? Cuando lo revelaron, cuando lo desvelaron, cuando lo avistaron, cuando lo exhibieron, es que usted puede ver el rollo. Si usted agarraba el rollo y se ponía, hace así,
A veces hasta se dañaba, te decía el fotógrafo, no, que tú no podías hacer eso, no se puede exponer a la luz, así el rollo, no lo podías revelar, tiene que haber condiciones. La vida estaba velada, tapada, escondida. Y cuando Cristo nace, Él la desvela, Él la revela, Él la muestra, Él la exhibe, Él la hace, Él la aclara, Él la declara, Él la muestra, Él la hace visible, Él la descubre, Él la destapa, Él la manifiesta. La palabra que aparece ahí, que dice Pablo que el Señor manifestó e hizo aparecer, esa palabra aparecer significa dejar ver algo en su verdadero carácter, en su verdadera naturaleza. No como aparenta, no como se ve, sino como dice, sino como en realidad. Quien dejó ver la vida verdadera, la vida eterna, la vida de Dios, quien la revela, la desvela, la manifiesta, la descubre, la expone, la exhibe, es Cristo. Nadie fuera de Él puede sacar a la luz la vida de Dios. Esto nos deja ver que el Señor mostró y Él es quien exhibe realmente la luz. Esta palabra, sacar a la luz, significa alumbrar. Y tiene tres ideas implícitas en ella. La idea es como cuando está oscuro y comienza a aparecer los rayos tenues del sol. Cuando el sol comienza a aparecer y en la medida que nada se puede ver por la oscuridad y las densas tinieblas, en la medida que el astro rey o la tierra hace su movimiento, recuerde que es la tierra con movimiento de rotación y traslación para producir el día y la noche y las estaciones del año, se expone a la luz del sol, esa parte de la tierra donde está, entonces los rayos del sol van dejando ver en realidad lo que hay, el entorno. Esa es la idea. Pero también la idea es que algo está en un lugar oscuro y yo lo arrastro y lo expongo a la luz. Cristo, la vida de Dios estaba oscura. Estábamos muertos en delito y pecado. Y Cristo cuando nace, vive y muere, Él es quien trae hacia la luz la vida de Dios. Por eso dice Pablo muy claramente al joven pastor Timoteo que Él sacó a la luz la vida. Pero no es eso solo lo que dice el texto. ¿Cuál es la palabra final ahí en el texto? Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y aquí está la diferencia de la muerte, de la vida con Génesis, en esta palabra. En esta palabra está la gran diferencia de vida dada por Dios en Génesis y vida dada por Cristo. Esta es la verdadera vida, la verdadera luz. ¿Sabe cuál es la diferencia entre vida que Dios dio en Génesis y vida que Cristo da aquí y ahora? Que la vida que Cristo y Dios dio en Génesis se puede perder y se perdió. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se perdió. Cuando Cristo da vida eterna, Él está dando inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la vida en Cristo, que es lo que ha sido dada por Él, en perdón, en salvación, en redención, en justificación, en adopción, en regeneración, en perdón, nunca más puede ser quitada porque esta realmente es la vida eterna. Él no solo sacó a la luz la verdadera vida, Él sacó a la luz, según dice Primera de Timoteo, como dice, vuelva conmigo allí, aunque volvamos a Primera de Juan, como dice que Él sacó ¿qué? Segunda de Timoteo, 1:10, dice, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Esta es la diferencia, que esta vida no puede ser quitada. Él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él sacó a luz la inmortalidad. Y por eso Cristo es vida que da vida. Verdadera vida. Vida eterna. Vida que no se acaba. Yo tengo poco tiempo
Y mi tercer y último punto tiene muchos textos, porque en lo que voy a hacer con ustedes es rastrear todo el Evangelio de Juan, y todas las veces que Cristo hace alusión a Él como la vida. Usted se va a sorprender. Y yo tengo que decir, como el escritor de Hebreo, en Hebreo capítulo 11, tiempo me faltaría para contar desde Barab hasta Gesté, desde capítulo 1 hasta el 4, del 5 hasta el 6. Y como ustedes me están mirando con los ojos, con la cara cuadrada, Él sacó a la vida, a la luz, la inmortalidad. ¿Dónde estaba esa vida eterna, esa inmortalidad? Primera de Juan 1, 1 y 2 nos dice que estaba en el Padre. Y Cristo la sacó, estaba escondida en el Padre. Primera de Juan 1, 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo cual hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿dónde? Con el Padre y se nos manifestó. ¿Dónde estaba la vida eterna? Con el Padre. ¿Quién la dio a luz? ¿Quién quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad? Su precioso Hijo Jesucristo. Por eso Él es vida que da vida, y por eso con toda autoridad Él puede decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va o viene al Padre si no es por mí. Él es vida que da vida. Vamos a hacer el ejercicio que le dije de manera breve y no voy a tomar todas las citas. Venga conmigo a Juan 1, Evangelio según San Juan capítulo 1. Y concluyamos con este punto en esta mañana. Hemos leído varias veces a Juan 1:4, dice Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra al hombre venía a este mundo. Vemos ahora como en el capítulo 1 nosotros podemos ver que la vida verdadera, la verdadera vida, que Cristo es vida, que da vida, en el verso 1, en el verso 9, y podemos verlo en otros textos más. Eso en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, en el capítulo 3, el versículo 15 y 16, que son los versículos más conocidos de la Biblia, sobre todo el 3, para mí el 16 es el versículo más mencionado de la Biblia. En el 15 dice: porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hermano Manuel oró por las ofrendas, si usted siguió su oración, el hermano Manuel dijo algo. Él dijo que no tenemos todavía la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna. Ya. No estamos en un pleno disfrute de eso, porque cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de corrupción, entonces se oirá la palabra: solvida es la muerte en victoria. Pero realmente la Biblia dice que en el que Él cree tiene, no dice tendrá vida eterna. Ahora, yo estoy seguro que a lo que el hermano Manuel se ha referido es que todavía nosotros no hemos visto esto mortal vestirse de inmortalidad y esto corrupto vestirse de incorrupción, para que se escuche la palabra: solvida es la muerte en victoria. Que todavía estamos en este cuerpo de muerte, pero la vida eterna es una posesión presente, futura y segura, según la Biblia. Ahora, note esto por favor. Dice en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La gente está perdida. ¿Usted lo quiere aceptar? La Biblia dice que está perdido. ¿Usted no lo quiere aceptar? La Biblia dice, pero en Cristo Él ha venido para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso en el capítulo 3. En el capítulo 4, el Señor Jesucristo se le presentó a la mujer samaritana. En el versículo 10 y en el versículo 14 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua
viva. Y en el versículo 14 más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Evangelio de Juan nos enseña desde su primer capítulo hasta su último capítulo que Cristo es la vida, que da vida, Él es el camino, Él es el único que es la verdadera verdad, que lleva al Padre y que da vida en realidad. Ahora, note conmigo en el 5:39, ¿qué dice? No lo voy a leer todo, no se preocupe, dice Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero ¿sabe lo que hacen las Escrituras? Ellas hablan de mí, ellas testifican de mí, ellas enseñan a mí, ellas me muestran a mí, ellas me señalan a mí, ellas me revelan a mí, ellas me explican a mí, ellas me exegizan a mí, ellas me alumbran a mí, ellas me describen a mí y yo soy la vida eterna. Si usted sigue viendo en el capítulo 6, versículo 27, mire, siga con su Biblia. El Señor dice, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece. ¿Y quién se la va a dar? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y qué dice? El versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Qué dice el versículo 68 y 69? ¿Qué reconoció Pedro que tú necesitas reconocer esta mañana si eres un pecador inconverso? Todos necesitamos. Dice el 68, Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Podemos rastrear el evangelio completo de Juan y vamos a encontrar énfasis tras énfasis, verdad tras verdad, que ese precioso Salvador que es Cristo el Señor es el único que es vida, que da vida y que nos puede llevar al Padre para darnos redención eterna. Todo el evangelio lo podemos. En el 7:38 el Señor dijo que los que creen en Él, en su interior correrán ríos de agua viva, aguas corrientes, aguas salutíferas, agua que dan vida, agua que sustenta la vida, refiriéndose al Espíritu Santo que Él envía cuando perdona a un pecador en el corazón y al alma. Eso dice en Juan 7:38. En Juan 8:12 y 51, Juan 8:12 y 51, dice Juan 8:12, nótelo conmigo. Note que yo no me estoy inventando nada, yo le estoy citando las Escrituras. Dice Juan 8:12, dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz de la vida. Dice el versículo 51. Mire este precioso versículo, Juan 8:51 dice, nótelo conmigo. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Eterna no la podrá ver nunca, muerte eterna. Porque el que cree en Él tiene vida eterna. Tengo demasiados textos. Voy a concluir con dos más. Voy a olvidar todos los otros capítulos. Solo quería que usted viera en todo el libro de Juan, y estoy dejando muchos versículos. Cuando Cristo está haciendo su oración sumo sacerdotal intercesoria en Juan capítulo 17, mire la verdad que Él dice acerca del Padre y acerca de Él. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya cuando Juan va a concluir su evangelio, yo voy a concluir con Juan. Venga al capítulo 20. Juan nos dice cuál fue el propósito por el cual este evangelio se escribió. Se escribió por ti. Pastor, Juan murió en el año 95, 100 de nuestra era.
Juan es que cierra los escritos divinamente inspirados con el Apocalipsis. Recuerde que Juan escribió su evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y él está en la isla de Pasmo cuando le es revelado por el ángel enviado por el Señor lo que tenemos en Apocalipsis. Y Juan, cuando él quiere concluir su evangelio y dar a saber el propósito por cual se escribió este precioso evangelio, dice Juan, capítulo 20, versículo 31, leo desde el 30, Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Recuerda lo que dice 21, 25, ¿verdad? Que le dije que había ahí una hipérbole. Muchas cosas que no están escritas aquí, pero mire cómo él concluye este capítulo que es el penúltimo de su libro. Pero esta, ok, hay muchas cosas que no se escribieron, muchas cosas no se escribieron, pero esta, las que se escribieron, esto que usted está leyendo, esto que se ha predicado, esto que se ha hablado, este evangelio, estas se han escrito. ¿Usted sabe para qué? Para que usted crea. Cristo es la verdad que debe ser creída, el camino que debe ser caminado y la vida que tiene que ser vivido. Esta se escribió para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Jesús, vida que da vida. Vamos a orar. Señor, no podemos entender los misterios que están en ti. Las cosas ocultas te pertenecen, las reveladas a los hijos de los hombres nos pertenecen. Solamente tú conoces el corazón de los aquí presentes y aquí ausentes. Solamente tú sabes qué tipo de terreno hay aquí en esta mañana. Si junto al camino, entre pedregales, entre zarzas y espinos o buena tierra. Solamente tú, que eres un Dios omnisapiente, saben con qué actitud tu palabra ha sido oída en esta mañana. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo llevar la verdad a las almas y constreñirlos a la fe, al arrepentimiento y a la conversión. El esfuerzo humano no puede producir conversión en el corazón ni vida de Dios. Cristo es quien reveló la vida. Él es la vida que da vida. Y Él es en esta mañana, por tu evangelio, por tu palabra, Él sacó la inmortalidad a la luz con su muerte, su resurrección, su encarnación. Y está aquí para darla a todo pecador que en Él cree. Como dice Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, algunos aquí en esta mañana tengan vida eterna en su nombre. Abre sus pensamientos, su mente, esclarece su corazón, produce conversión, contrición, redarguye. Haz ver a Cristo en todo su esplendor. Haz que Cristo, como esa vida manifestada, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, sea visto en esta tarde, en esta mañana, por la fe, por algunos aquí. Que no salgan de este lugar diciendo, ay, me gustó la predicación, es una buena predicación. No se trata de una buena predicación, se trata de aquel que es vida, que da vida. Se trata de que Él es el camino y que alguien se pare de su asiento y diga, quiero caminar tras Él, tras las huellas que Él dejó. Quiero como Bartimeo, que mendigaba junto al camino, después dice la Biblia que le seguía en el camino, seguir a Cristo. Se trata de abrazarlo por la fe. Se trata de reconocer que Él murió para pagar nuestros delitos y pecados, que Él murió para que nosotros que merecemos muerte física, muerte eterna y muerte eterna, tengamos la vida que no se acaba, la vida inmortal, la vida eterna. Y esto solo tú puedes explicarlo y aplicarlo. Solo me resta pedirte que tengas misericordia de aquellos
que están muertos en delitos y pecados y que en esta mañana han escuchado de tu evangelio y de tu espíritu esta gloriosa verdad. Jesús es vida que da vida a todo aquel que en Él cree y se convierte de sus pecados a Él. Salva, Jehová, salva. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.